Y la intención del obrero es hacer la voluntad de Dios. ¿Ve? A veces uno quiere hablar, ¿no? A veces Uziel quiere hablar. Y bueno, a lo mejor Uziel habla con el conocimiento para que a lo mejor, gracias mi hermano, para que a lo mejor su pueblo no perezca, ¿no? Del conocimiento de la palabra. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero a veces el mucho estudio es fatiga para la carne. Y es mejor que hable el Espíritu. Amén. Porque cuando habla el Espíritu, habla para instruir, enseñar, para redarguir. Y en ciertas ocasiones, para que no tengamos excusa. Me sentí como Gedeón. Ustedes saben que Gedeón fue una persona escogida por Dios. Y este hombre tenía muchas incertidumbres, pero Dios lo iba guiando. Y este hombre, si usted lee la palabra, él pedía la confirmación de la confirmación de la confirmación de lo que iba a hacer. Así era de detallista, para mover un dedo. Y Dios lo instruía y le daba directrices, a tal punto que lo redujo a 300 hombres para una guerra. Una guerra de 100.000 por 300 nada más. Y este hombre, cuando iba a la guerra, aún estando en la guerra, en plena, Dios le daba confirmación. Y cuando el hermano Alfredo se para aquí, creo que fue Dios el que dio como que para mi estado, me dio como que ese punch, esa confirmación de que lo que preparé y me aseguré que fuera de parte de Dios. Amén. Amén. Quiero hablar o quiero dejarme guiar por el Señor. Vamos a segunda de Pedro. Amén. Estaba preparando tenía la idea de un mensaje y lo empecé como que, pero no sentía que eso iba, que eso era lo que yo tenía que decir. Y el Espíritu Santo, no sé, me guió por esto. El enemigo es, o Satanás, es padre de mentir. Amén. Quiero hablar un poquito acerca de la doctrina, pero en cierta forma en que la iglesia tenga ese cuidado de la sana doctrina. Amén. El enemigo es padre de mentira, pero
él siempre utiliza la astucia de hablar, de engañar, como bien lo decía mi hermano Alfredo, a los jóvenes, pero él tiene la astucia de decir media verdad. Amén. Y el único ejemplo que se me ocurre es el mismo Jesucristo. El Señor, Satanás va directamente y lo tienta. Es un ataque directo. El mismo Satanás, directo. Jesús estaba ayunando, sabemos esa parte para los que no han leído. Y Satanás habla media verdad. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Podía hacer Jesús con su boca que las piedras se convirtieran en pan? Por supuesto. O sea, era para que Jesús se diera en una lógica, ¿no? Pero Jesucristo es el modelo. Amén. Por mucha razón que Satanás tenga, siempre va a venir con una media verdad. Siempre. Siempre va a venir con una media verdad. Y detrás de esa media verdad hay una mentira. ¿Ves? Hay una mentira. ¿Era el Hijo de Dios? Claro. ¿Podía hacer que las piedras se convirtieran en pan? Por supuesto, hasta en una pizza. Una arepa. Una sopaipilla. Claro que sí. Pero no te nombra la otra. Y Jesucristo fue claro. No solo de pan vivirá el hombre. Siempre te va a sacar una media verdad. No la verdad completa de la palabra. Satanás siempre tiene esa astucia de engañar, pero usando esto, la palabra. Aquí es donde yo quiero ir. En preocuparnos, en discernir las artimañas del error. Satanás va a atacar al Hijo de Dios, ojo, al Hijo del que está firme. Santo. Pablo se le anticipa. Siempre hay algo que hacer. Pablo decía, el que esté firme, pendiente, que mire que no cae, le deis lugar al dedo. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Siempre el enemigo va a querer con su astucia. Arrodíllate ante mí, porque todo esto me fue dado. Claro que sí, le fue dado. Claro que sí. Es el príncipe este. Sí, Dios. Pero Jesucristo también fue bien claro, le citó la palabra. Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, le citó prácticamente por lo cual Lucifer fue creado. Le dio perdón. Le dio donde más le duele. Donde más le duele. Lo mismo hizo con Eva. Satanás no sabía cuál era el árbol prohibido. Y Satanás se mezcla y hace un enunciado especial.
como no sabe cuál es el árbol de la vida, o del bien y del mal prohibido, entonces Satanás hace un enunciado, o sea, una pregunta, y le pregunta a él: ¿es verdad que de todo árbol Dios le prohibió comer? O sea, Satanás agrega todos los árboles del huerto del Edén para descartar uno solo. Y lo logró. Eva fue engañada. Satanás siempre va a venir con él. Y después Satanás le dice: no es cierto, es verdad, van a tener el conocimiento, pero no van a morir. Cuando más Dios le había dicho a Adán y a Eva que iban a morir, muriendo, morirán. O sea, la segunda muerte. Para los que son entendidos, Jesucristo le dijo en una ocasión a uno de los que le seguían: ven, sígueme. No, es que tengo que enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ves? Satanás siempre va a venir con engaño, con un periquito, con algo. Segunda de Pedro, capítulo 2. A ver. Versículo del 1 al 3. ¿Amén? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Siempre me gusta repetir los versículos para que el que tenga la palabra lo pueda buscar. 2 o 3 veces. Amén. Bueno, se puede colocar sobre su pie. Capítulo 2, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Amén. Se pueden sentar. El versículo 3 no me gusta. Será consecuencia. Sí. Número 1, para empezar, es lógico. Siempre van a haber siervos o servidores que, es decir, Satanás siempre va a utilizar falsos profetas. Un canal. ¿Ve?
para contaminarnos de falsas enseñanzas, pues debemos discernir que el enemigo usa o utiliza a falsos profetas y falsos maestros, y también discernir cómo se mueve. La capacidad de introducir encubiertamente herejías de este autor. Me llamó la atención una parte acá en el versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra es firme. Satanás, con la mentira, va a tratar de diluir la palabra, adulterarla. La va a adulterar. Esa es la estrategia de él. Esa es la estrategia de Satanás. Diluir la palabra. Y lo que preocupa es que muchos seguirán sus disoluciones. Falsas doctrinas. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que discernir. Hay que discernir lo que escuchamos, predicadores que escuchamos en internet. A veces yo, o mi hermano, yo velo por él, estoy pendiente en ese aspecto. Hay que tener cuidado, hay que tener celo sobre el altar. Amén. A veces podemos escuchar predicadores que pueden decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Como conocí un paisano allá en Perú, y ya estaba influenciado por eso. Y es de esas personas que son muy boconas, o sea, hablan mucho. Sí, porque yo me he leído la Biblia 5 veces, ¿qué tal? Sí. No, hermano, no es así. No, porque en Daniel no es así. Y muchos van por ahí. No sé Dios. La palabra dice que en Apocalipsis está escrito que Él nos guardará de la gran tribulación. Pero toman ese guardar como proteger. Y si escudriñamos las escrituras, como bien dice Jesucristo, ese guardar es no de proteger, sino de tomar algo que es de tu pertenencia, ¿verdad? Y colocarlo en un lugar seguro. ¿Verdad? Ese es el error. Pero no escudriñar, entra en doctrina fácil. En Perú tuve un compañero del altar que no creía en los diezmos. No creía en los diezmos. Los diezmos no son para ti. Una cosa es que no lo quieras dar. Y me meto por aquí, no sé por qué. Una cosa es que no lo quieras dar. Si no lo quieres dar, bueno, igual tan mal. No lo quieres dar.
¿Ya? ¿Ok? Pero que hagas de su doctrina. O sea, que te bases en no dar los diezmos por la palabra. Negro. Pablo se preocupaba por la iglesia, por estos tipos de cosas. Y por eso instruía a Timoteo. A personas como Timoteo, más que todo como Timoteo. Tenía a Juan cerca, a Lucas cerca también. Porque él iba de iglesia en iglesia. Éfeso era una iglesia que tenía estos tipos de problemas. Un montón de doctrina. Y Pablo tuvo que levantar este muchacho. Acércate y te dejé ahí una sola doctrina. Ahorita lo vamos a ver. Hay que tener cuidado con lo que escuchan, predicadores que escuchan. Yo creo que Bethesda, por eso yo estoy aquí. Yo creo que Bethesda es un lugar que tiene la sana doctrina. Amén. Yo una vez conté este testimonio, o sea, cuando el altar estaba de aquel lado, y yo vine una vez para acá nada más, pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero una iglesia que tenga tu sana doctrina. Más que la oportunidad de servirle al Señor en alabanza, y bueno, de predicar también. Yo quiero yo quiero saber que yo voy a estar en un lugar donde se predique la palabra. ¿Amén? La palabra del Señor, la sana, pero la sana. No la adulterada. Señor, guía. Y yo no quería estar aquí. Yo no quería estar aquí. Y el Señor me puso aquí. Por medio de mi hermana insistió. Y llegamos a un acuerdo, mi hermano y yo. Yo creo que aquí es el asunto. Si Dios insiste aquí es por algo. Si Dios insiste, si pasa una vez, pero ya 2 veces, 3 veces, entonces ahí está. O hay indicios de que Dios está tratando por él, o te quiere guiar por él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Gloria al Señor. Vámonos al capítulo 2, versículo del mismo libro de Pedro, versículo 18. Amén. Versículo 18, después saltamos al 20 y 21. Amén. Versículo 18 dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, volvemos a ver la palabra, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de aferrarse a doctrinas así, concupiscencias de la carne. Hay que tener cuidado. Estos hechos que podemos ver, lamentablemente, doctrinas, pero que llevan así como dice aquí, concupiscencia de la carne, a un facilismo, a una moda. Ahora está de moda tatuarse un versículo bíblico. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Que se tatúa en la cara, así una cruz. O sea, esto no en el mundo. En el mundo, pero en la iglesia. Llevando piercing. Bendito sea Dios. Santo es su nombre, Dios. Y cantantes y salmistas, supuestamente. Y los que sigan a esas personas así, ¿qué dicen? Pero yo veo que él habla de Cristo y habla de amor. Y utiliza el cabello largo, y utiliza tatuajes y todo. O sea que eso no es pecado, entonces. Y quieren hacer de eso, o sea, están convencidos de que agradan a Dios así. Eso no es evangelio. Yo me levanto en contra de eso. Eso no es evangelio, hermano. No es. Eso no es evangelio. Por mucho que hablen bonito, por mucho que quieran poner a Cristo en el peldaño, los que lo siguen van a querer hacer lo que ven es eso, cómo se visten, cómo están a la moda. Eso no es. No. El enemigo ve la manera de poder engañar con las concupiscencias o con los deseos de los ojos, la vanagloria, sí, esas cosas. Para que se alejen de la verdad del Señor. Esto es para los hijos de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Una cervecita. Obviamente una cerveza no me va a emborrachar.
Yo me tomo una y no me va a hacer nada. Pero ¿cuál es el propósito de la cerveza? Yo voy a participar del propósito por el cual se hizo una cerveza. De esa línea a la condenación hay un paso. Hay un paso. No podemos dar lugar al enemigo. No. Tenemos que estar firmes en la fe, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Dios quiere que oremos, estemos pendientes, avispas, de captar lo que no es de Él. Acarrea condenación y es peor, ¿no? Te devuelves es peor. Peor porque es más difícil. Que Dios es todopoderoso, hermano. Es más difícil sacarte de donde te devolviste. En el versículo 22 termina el estado. Ahí está. Versículo 22 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Amén. Dios me puso esta inquietud. Así como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Capítulo 1 versículo 13, 2 de Pedro dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué es amonestar? Advertir. Advertir de una manera severa. De una manera severa, sí. O sea, despiértate ya. Pero si es necesario, con una cachetada. Si es necesario. Para que despertemos. Y si está en la palabra, porque es la voluntad de Dios de que esto se haga. El apóstol Pedro tenía un celo sobre él. Y estaba a punto de partir. Advertir al pueblo de una manera preocupante de no sucumbir en el engaño, porque ancha es la puerta para la perdición. Sí, Dios, amén. Dios pone sentir en la preocupación por su iglesia para despertar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Incluso para el que está llevando el mensaje también. Amén. La espada de doble filo.
Filo para el pueblo, pero filo para acá también. Así es. Así es. Amén. Amén. Primera de Timoteo